Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de historia en el que continuaremos con el tema 1, las raíces, la Hispania romana, en el que nos centraremos en la Hispania romana. Cubriremos la conquista romana de la península, también distintos aspectos como la romanización y el legado cultural que dejó en nuestro país. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like, dejarme en un comentario futuros vídeos que os gustaría que hiciera, activar la campanilla para que os lleguen las notificaciones y sin más preámbulo, comencemos. La presencia romana de la península ibérica se prolongó desde finales del siglo III a.C., momento en que se inició la conquista, hasta principios del siglo V después de Cristo, cuando el desmembramiento del imperio favoreció el asentamiento en Hispania de algunos grupos de pueblos germánicos. Durante este tiempo la península fue un territorio más dentro de un imperio que abarcaba la totalidad de las tierras que bañaba el Mediterráneo. Dentro de la extensión del imperio romano, la península ibérica era tan solo una pequeña parte. Hablemos ahora de las etapas de la conquista. Los romanos no tenían un plan determinado de conquista. Su interés inicial se debió a la necesidad de contrarrestar a los cartagineses. Roma no se limitó a ocupar el territorio, sino que impone su lengua y su derecho, su religión, arte y literatura, su organización social y política a todos los pueblos prehispánicos, aunque no en todos con la misma intensidad. En la primera fase se conquista la zona mediterránea en el contexto del enfrentamiento con Cartago, en las guerras púnicas. En 209 a.C. conquistan Cartago Nova y en el 206 a.C. Gades. Al comprobar las riquezas de la península deciden instalarse, conquistando rápidamente las zonas del este y el sur, los pueblos que más en contacto habían estado con los colonizadores. En la segunda fase se produce la conquista del centro y occidente. En estas zonas encontraron fuerte resistencia de los nativos, produciéndose largas y costosas guerras, como las guerras lusitanas desde el 154 al 137 a.C. y las guerras celtibéricas desde el 154 al 133 a.C. Viriato y Numancia simbolizan esta resistencia. Y en la tercera fase, en tiempos de Augusto, del 29 al 19 a.C., se produjo el sometimiento de los pueblos del norte, cántabros, galaicos, astures y vascones. Llamamos proceso de romanización a la introducción en Hispania por vía pacífica o por fuerza de los elementos de su organización social, política y cultural. Estos elementos entran en relación con las sociedades indígenas, aunque imponiéndose los elementos romanos. Este proceso es más intenso en el este y el sur, y es débil en el norte montañoso, sobre todo en el País Vasco y Navarra. Los vehículos de romanización fueron la difusión del latín, que solo subsistió el vascuence de las lenguas prerromanas, los militares, funcionarios y comerciantes romanos que llegaron a Hispania, y la creación de numerosas ciudades. La división administrativa. Hispania fue el nombre con el que los romanos designaron al conjunto de la península ibérica, que significaba tierra de conejos. En un primer momento fue dividida en dos provincias, la citerior, el norte hasta Cartagena, y la ulterior, el sur. En el siglo I, en tiempos de Augusto, fue dividida en tres provincias, tarraconense, bética y lusitana, con capitales en Tarraco, Córdoba y Emerita Augusta. En tiempos de Diocleciano, finales del siglo III, quedó dividida en 6 provincias, Galaecia, tarraconense, bética, lusitana, cartaginense y Mauritania Tingitana, norte de África. Por último, en el siglo IV se añadió una nueva provincia, la Baleárica. Hablemos ahora de la urbanización. La presencia romana trajo consigo la creación de una amplia red urbana como elemento básico de la colonización, control político y militar, y explotación del territorio. Las antiguas ciudades fenicias, griegas, cartagineses e ibéricas fueron ampliadas, Gades, Nova Cartago, Toletum. Algunas pasaban a ser municipios con un régimen jurídico similar al de Roma. Estaban dirigidas por 2 magistrados, los dumviros, y un senado del que formaban parte los miembros de la aristocracia local. Eran ciudades que habían colaborado con Roma en la ocupación y eran federadas, libres de impuestos y ocupación militar. El resto de las ciudades indígenas sometidas a Roma eran denominadas estipendiarias, pues pagaban un impuesto o estipendio y a cambio se respetaba su administración local. Realizaron también numerosas fundaciones por varios motivos, por ejemplo, albergar colonos romanos o itálicos, muchas veces soldados licenciados, que eran colonias o ciudades totalmente romanas fuera de Italia y podían ser de derecho romano o latino. En la etapa republicana se fundaron las siguientes ciudades, Itálica y Córdoba. Las guerras civiles impulsaron la creación de colonias por Pompeyo, César y Augusto, como Pompaelo, Ilerda, Barcino, Hispalis, Emerita Augusta y César Augusta. Las actividades económicas. A Roma le interesaban fundamentalmente la explotación económica de la península. En Hispania destacaba la agricultura, como el cultivo de la vid, el olivo y el trigo.
la ganadería ovina, los salzones de pescado, la minería del oro, la plata, el cobre, el plomo y el estaño, y la producción artesanal de cerámica, orfebrería y mosaicos. La península se ve integrada en un mercado universal controlado desde Roma, lo que trajo consigo el aumento de la circulación monetaria. El denario romano y sus divisiones se convirtieron en la unidad monetaria. Con fines mercantiles y militares, se construyó una importante red de calzadas. Las más importantes fueron tres: la Vía Augusta, que recorría la costa mediterránea; la Vía de la Plata, que iba desde Astorga a Mérida y después Sevilla; y luego la Vía de Astorga a Burdeos, lo que posteriormente se conoció como el Camino de Santiago. Mencionemos ahora algunos detalles breves sobre la sociedad hispano-romana. El proceso de romanización comportó en lo social un desarrollo espectacular de la esclavitud. Los esclavos eran habitantes de las ciudades indígenas que, tras haber sido ocupadas, se sublevaban. Muchos de ellos eran vendidos en el mercado de esclavos y otros eran vendidos en Italia o la Galia. Su suerte era diversa, muchos de ellos decidían matarse antes de que les cogieran los romanos. Luego los hombres libres se dividían en honestiores, grandes propietarios de tierras, hombres de negocios y oligarquías urbanas, y los humiliores, modestos campesinos y artesanos de las ciudades. Entre los esclavos y los hombres libres se situaban los libertos, esclavos libertados que seguían dependiendo del señor. El legado cultural. El principal legado cultural es, junto a las obras públicas, la lengua, el derecho y la religión. El latín se impuso y desplazó a las lenguas prerromanas, solo subsistió el vascuence, y se impuso como lengua oficial y privada. Es el sustrato también de las lenguas romances, castellano, gallego y catalán. El derecho romano es todavía hoy base sustancial de nuestra legislación. Regulaba la convivencia en una sociedad más compleja que las indígenas. Y las obras públicas, uno de los principales legados de Roma, que fue la construcción de obras públicas. Son construcciones urbanas para satisfacer las necesidades de los habitantes de las ciudades. Las más importantes fueron las murallas como las de Lugo, acueductos como el de Segovia, puentes como el de Alcántara, arcos conmemorativos como Bará y Medinaceli, templos como el de Diana en Mérida, anfiteatros como el de Itálica y teatros como el de Mérida y Sagunto. Bueno, y muchas gracias por estar aquí, un nuevo vídeo. Hemos terminado ya este epígrafe. La parte de la decadencia del pueblo romano, la crisis del imperio romano, la vamos a ver en el próximo tema cuando hablemos de los visigodos, de las invasiones germánicas, pero lo veremos solamente un poco por encima. Esto en esencia es lo más importante que tenéis que saber. Muchas gracias por estar allí, acordaos de suscribiros, darle al like, dejarme en un comentario lo que os ha parecido, activar la campanilla para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo.